Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a explicar el símbolo del uroboro. Para explicarlo voy a tener que explicar otros símbolos y explicar cómo es la naturaleza de la realidad. Bueno, como sabemos todos estos personajes de la historia que establecieron una especie de quiebre en el paradigma, van a arrojar teorías que nos van a enseñar como adoctrinamiento, como parte del adoctrinamiento. Y en todas estas teorías va a haber mucha mentira, mucha confusión, mucho velo, pero también van a estar sostenidas por verdades, porque una mentira para que pueda ser sostenida en el tiempo tiene que tener como base ciertas verdades, si no se caería rápidamente, ¿sí? Entonces, bueno, este personaje que, eh, digamos, es muy conocido porque habla del tiempo, ¿no? La teoría de la relatividad, dijo ciertas cosas que van a ser clave para entender el símbolo del uroboro. Y dijo, por ejemplo, que Dios, podemos decirle fuente, la fuente del universo, la conciencia, como lo quieran llamar, no juega a los dados. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, está contando cómo es la verdadera naturaleza de la realidad. La verdadera naturaleza de la realidad no es el azar. El azar no existe, de hecho lo dijo también literalmente, eh, sino que lo que existe es el determinismo, o sea, el destino, como lo conocemos todos como destino, pero se llama determinismo, ¿no? El determinismo combinado o conjugado con el libre albedrío. Y la verdadera naturaleza de la realidad es como si fuera un juego al que nosotros venimos a jugar para elevar el nivel de conciencia. Esa sería la finalidad última, o como, bueno, se me ocurre escribirlo a mí, se pueden poner muchas otras palabras para contarlo, pero vendría a ser algo así como esto, ¿no? Venimos acá en un proceso evolutivo de aprendizaje para alimentar lo que los chamanes o los nativos precolombinos le decían la fuente, ¿no? Decían, somos emanaciones del águila y a nuestra muerte regresamos al águila como alimento, ¿no? Esa información, también se dice somos información, somos simulación, somos vibración, todo esto que estamos escuchando todo el tiempo, pero que no, si no lo unimos es muy difícil de comprender qué es lo que se está queriendo decir con todo eso. Eh, Así que para entender el símbolo del uroboro tenemos que entender que estamos en una especie de simulación, ¿sí? Y que el alma nuestra es inmortal, no muere, es infinita y vamos ocupando diferentes realidades, diferentes cuerpos. En el caso de carbono alterado, que ahora lo vamos a ver como primado negativo, nos lo cuentan como fundas, ¿no? Que serían los cuerpos, la parte material que se degrada, que muere, y la parte inmaterial, que sería el alma, el espíritu, como se lo quiera llamar, ¿no? Eh, que no muere, que es eterna. Bueno, entonces para entender este símbolo, lo primero que tenemos que entender es el símbolo de Cronos, ¿sí? Que además, bueno, es un dios griego, si quieren pueden leer para profundizar, ¿no? ¿Quién es Cronos? Pero básicamente es el tiempo que fue implantado en esta realidad, ¿sí? Hay un montón de mitos anteriores a todo lo que es la cultura occidental, que es la que nos rige ahora, que hablan de un tiempo, digamos, de un momento donde el Sol y la Luna no existían. Y para que eso ocurra, no había tiempo, digamos, porque el tiempo, ¿qué marca el tiempo en la tercera dimensión? Lo marca el Sol y la Luna en su ciclo, ¿sí? Si no estuvieran el Sol y la Luna, nosotros no podríamos contabilizar el tiempo. Nosotros contamos el tiempo en función de los días, ¿sí? O sea, un año, una década, ¿no? Contamos el tiempo en función del recorrido que hacen el Sol y la Luna por, digamos, nuestro cielo, lo que nos permite contabilizar un ciclo, ¿sí? Por eso el uroboro es un ciclo. Si ustedes se fijan, es un círculo que no tiene principio ni fin. El alfa, perdón, eh, sí, el alfa y el omega, ¿no? De lo que es la religión cristiana.
el principio y el final que están unidos, que están vinculados. Cuando termina el ciclo vuelve a iniciarse, es el uroboro que se muerde la cola, ¿no? Y este símbolo lo podemos encontrar en forma de una sola serpiente que se muerde su propia cola, un dragón que se muerde su propia cola, que a veces toma la forma del analema solar, ¿sí? Esta forma que es el 8, el infinito, el analema solar o el analema lunar, que también tiene la misma forma. Si no saben lo que es, pueden ver otros videos míos donde lo explico. O a veces toma la forma circular de ciclo, ¿sí? Y también pueden ser dos serpientes, una serpiente combinada con un dragón, no importa. Lo que importa es que no tiene principio ni final. Es su propia cola siendo mordida por su boca, ¿sí? Donde el final se une al principio. Esto además está simbolizado o se simboliza también con la corona y con el anillo, ¿no? Es un círculo que no tiene inicio ni final, donde no se puede terminar el inicio y el final. Bueno, ¿qué simboliza todo esto? El uroboro, la corona, el anillo, simbolizan el concepto filosófico del eterno retorno. O sea, el alma que es inmortal y vuelve a encarnar una y otra vez para hacer este proceso evolutivo de aprendizaje, ¿sí? En esta imagen lo podemos ver bien claro, ¿no? Está vinculado con un reloj de arena, el tiempo, me está marcando el tiempo, me está hablando de muerte y me está hablando de vida, ¿sí? Bien. Como dije, lo podemos ver desde las primeras culturas que han dejado registro, ¿sí? El uroboro existía desde el principio como un símbolo, uno de los más importantes, de los más trascendentes símbolos que la humanidad ha registrado a lo largo de su historia. Y en este caso podemos ver al uroboro y dentro de esa continuidad cíclica que es el uroboro, podemos ver bucles, ¿no? ¿Qué serían los bucles? Bueno, estos bucles estarían simbolizando situaciones puntuales que en nuestra vida se van a reiterar. Cada vez es más obvia esta reiteración. Si uno puede hacer foco en su propia historia, va a ver que hay cuestiones que se repiten muy claramente y donde hay datos que me hablan de esa repetición. Muchas veces estas repeticiones, ¿no? Para quien quiera hacer foco en los números, se pueden ver en el código. Ustedes saben que los números o las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Si hacen foco en los números, pueden ver que hay ciertos patrones numéricos que se presentan, que por ahí si no prestamos atención ni siquiera los vemos, no los identificamos, pero que me van a anticipar un bucle, ¿no? Esto que se va a reiterar. Y estos bucles son infinitos hacia arriba y hacia abajo. Piensen que si yo digo la unidad mínima para medir el tiempo es el día, ¿sí? Si me voy hacia abajo, el día se divide en horas y las horas en minutos y los minutos en segundos, que son todas cuestiones cíclicas que se van a ir repitiendo. Y hacia arriba, si me voy hacia lo macro, el día me va a determinar años, ¿sí? Años lunisolares, que ocurre eso cada 33 años, y además, bueno, del Sol y de la Luna me lo van a determinar también ciclos astrológicos, ¿no? Que tienen que ver con los planetas, las alineaciones, los eclipses son ciclos que me están marcando ciertas situaciones, ciertos bucles. Esto también está explicado en el principio espiritual de cómo es arriba es abajo, ¿no? Que también me va a hablar de esto, porque todos los símbolos están vinculados para poder explicar una naturaleza que es muy difícil de ser explicada en palabras. En cambio, con símbolos es más fácil de comprender por lo compleja que es, ¿no? Bueno, la rueda del samsara, si me voy a todo lo que es Oriente, me va a contar exactamente lo mismo. Fíjense que en el centro hay un uroboro que está conformado en este caso por 4 animales. Si yo voy a buscar la explicación de la rueda del samsara, voy a encontrar que tiene que ver con esto de los ciclos, que se repiten, que se reiteran, hasta tanto uno pueda romper ese ciclo de alguna manera. Ahora vamos a ver por ahí, a intuir cómo se podría romper ese ciclo. Y fíjense que el disco exterior, ¿no? O medio de lo que es la rueda de samsara está dividido en el día y en la noche, ¿no? Por eso todo tiene que ver con el tiempo.
Si no fuera por el tiempo, no estaríamos atrapados en esta tercera dimensión. Además, piensen que la tercera dimensión se simboliza con el cubo que es la 3D, ¿no? Donde, si bien siempre dicen que el tiempo es la cuarta coordenada de dimensión, la 3D no podría configurarse si no fuera por el tiempo, porque el tiempo está presente, ¿no? Bueno, esto igual lo explico en otro video, si quieren lo pueden ver, es un video donde hablo de la quinta dimensión, si quieren lo pueden ver, ahí está explicado esto que estoy diciendo, más en profundidad, voy a seguir. Y el otro concepto que tenemos que entender para entender el símbolo del Uroboro es la sincronicidad, ¿no? Cómo se expresa en la realidad la sincronicidad. Bueno, voy a leer textualmente qué es una sincronicidad. Dice, alude a una coincidencia en el tiempo o a la simultaneidad de hechos o fenómenos que aparentemente, esto lo agrego yo, son acausales, o sea, dos cuestiones que se sincronizan y que supuestamente no hay una causa por la cual tenga que darse esa coincidencia, ¿sí? Si quieren profundizar sobre esto también pueden leer a Young, al psicólogo, que él es quien, digamos, habla de este concepto o lo presenta, porque ya existía, digamos, pero lo pone en palabras, lo pone en contexto y hace una teoría de lo que es la sincronicidad, donde habla de dos fenómenos que son acausales y que se hallan en una especie de coincidencia, ¿sí? Obviamente las coincidencias no existen si estamos dándonos cuenta que todo esto está implantado, programado, por eso cuando en 2020 empezó a ocurrir todo esto que todos dicen que es un cambio de vibración, ¿no? Lo que empezó a ocurrir es que se empezó a ver el código, la gente empezó a ver el código, empezó a entender que por detrás de todo esto que nosotros consideramos que es azar, hay algo que está planeado, que está planificado, y ahora vamos a ver cómo nos lo priman en varias series y películas, para que nosotros, cuando nos lo cuenten, tengamos una sensación o un sentimiento de rechazo hacia esa información, hacia lo que yo estoy diciendo ahora puntualmente, ¿no? Bueno, ¿cómo lo priman? Vamos a ver primero qué es un primado o un priming, ¿sí? Dice, es la preparación, imprimación o facilitación, ¿sí? Como un efecto relacionado con la memoria implícita. O sea, yo no puedo recordar, ¿no? qué es lo que se me implantó en la mente, ¿sí? A nivel inconsciente, a nivel simbólico, para prepararme a mí para que cuando yo, digamos, tenga determinados estímulos, tenga una respuesta que ya está planeada o planificada. Que en este caso, como explica Enrique, si lo quieren ver del canal Exponiendo la Verdad, él lo explica muy bien, lo desarrolla en todos sus videos, yo no, pero él sí habla en todos sus videos de esto, muy bien además, lo explica muy bien. Esto genera que cuando alguien me viene a contar una situación que es real, yo tengo un sentimiento de rechazo hacia esa información cuando me la cuentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vi muchas veces antes como primado, ¿sí? En argumentos de ficción o de comedia, lo que hace que cuando se me presente en mi realidad yo lo desestime como algo que es parte de la ficción, por decirlo así, ¿sí? O sea, esto es ficción, ¿por qué? Porque se me mostró muchas veces lo mismo como parte de una ficción. Bueno, después de haber hecho así como un salteado por todos estos conceptos, vamos a verlo en contexto funcionando como primado negativo al símbolo del uroboro, ¿sí? Bueno, como dije, acá lo podemos ver en carbono alterado, está en la presentación. Si miran la serie van a ver que habla de esto de que las almas pueden guardarse como información, en este caso obviamente en una especie de memoria o de disco o de chip, pero bueno, eso sabemos que los argumentos de las películas lo van a contar de diferentes maneras, pero el concepto es el mismo, las almas que son eternas, que vuelven a la misma realidad, que muchas veces son realidades virtuales o simuladas, como en el caso de Matrix, que ahora lo vamos a ver, pero con una finalidad, tienen que cumplir un objetivo, tienen que evolucionar, lo que sea. Cada serie o película lo va a contar de diferente manera. Están contando veladamente cómo es, ¿no? La realidad de la 3D. Este es
un capítulo que está muy bueno de Black Mirror, donde va a ocurrir lo mismo. Y acá vamos a ver cómo se puede hackear, ¿no? Esa simulación o cómo se puede salir de la simulación, salir de la rueda del samsara, que también lo vemos explicado en Game of Thrones, ¿no? No sé si alguien la vio cuando termina eh, Game of Thrones, Daenerys, que es la reina de dragones, obviamente el dragón está vinculado con el Uroboro, va a quemar todo, va a matar a todos, y cuando le preguntan por qué hace eso, porque ella todo el tiempo, durante toda la trama de la serie, está diciendo que quiere liberar al humano de su esclavitud, cuando mata a todos y los quema, le van a preguntar por qué hizo eso, y ella va a dar esta explicación. Dice puntualmente esto, dice, hacía tiempo que estaban esclavizados bajo la rueda. ¿Qué rueda? La rueda del samsara, el tiempo, el ciclo, ¿no? El ciclo del eterno retorno. Bueno, en este capítulo, el dispositivo que les cuenta a ellos, este capítulo habla de una simulación virtual a la que entran voluntariamente las personas para, en este caso, conocer una pareja, ¿no? Como dije, los argumentos van a ser todos diferentes, pero van a estar contando una situación puntual que es real. El dispositivo donde les cuentan el tiempo que van a coincidir, vuelve el concepto de sincronicidad con esa pareja, es un dispositivo circular, o sea, el uroboro, solo que plasmado en un dispositivo, ¿sí? Fíjense entonces que está presente el tema del tiempo y que ellos en los diálogos van a decir situaciones que tienen que ver con esto que yo estoy explicando. Porque digamos, la situación que se les va a presentar a estos dos personajes es que la información que les dan en la realidad virtual, en este sistema, en esta simulación, es que ellos no van a quedarse juntos, ¿sí? O no van a poder permanecer juntos más que 5 años. Sin embargo, y están buscando, en esa simulación están buscando una pareja para toda la vida, ¿no? Entonces, con lo cual ya queda descartada esta posibilidad. Sin embargo, ellos sienten que no es así, ¿no? Entonces, hablan de sistema, o sea, de esto del determinismo, ¿no? De lo que ya está programado o que está planeado, y empiezan a rebelarse contra eso, lo que los lleva luego a salir de la rueda, a salir de la simulación, a ganar el juego, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Entonces empiezan a pensar en no obedecer el sistema. ¿Por qué? Porque el alma o el espíritu les dice que vayan en contra de la razón, ¿no? Esto que se va a presentar, por ejemplo, en todo lo que es el hinduismo como la mente y el corazón opuestos, ¿no? Se presenta con varios símbolos. Y bueno, cuando ellos quieren hackear a la razón, quieren oír a su espíritu, su alma, el nombre que le queramos poner, empiezan o empiezan ese proceso que es corto en el capítulo, es la última parte del capítulo, empiezan ese proceso que ahora vamos a ver cómo se simboliza, ascensión espiritual o evolución, donde van a poder salir del programa, van a poder salir de la simulación, o sea, van a generar esto de la evolución, ¿no? Bueno, y van a hablar de cosas que no parecen tener tanto sentido en el, digamos, en el argumento de la película, pero que si lo entendemos simbólicamente sí, porque ella en un momento le pregunta al personaje, ¿recuerdas dónde estabas antes de venir aquí? O sea, antes de nacer, ¿no? Si lo llevamos a lo simbólico. ¿Recuerdas quién eras antes de nacer? ¿Recuerdas tu otra vida, tu vida paralela, lo que sea? Si todos los tiempos transcurren en un mismo tiempo, sería una dimensión paralela, una vida paralela. Él no lo recuerda como ninguno de nosotros recordamos de dónde venimos, ¿no? Al momento de nuestro nacimiento. Bueno, entonces hablan de esto, ¿no? De que no recuerdan. Están hablando en realidad de la simulación que está simbolizando la vida nuestra. Y ella le dice, es una prueba. Ella se da cuenta, ella se despierta dentro de la simulación. Eso es lo que ocurre en este capítulo, que ella se despierta dentro del programa virtual y le cuenta a él lo que ella cree, que esto es una prueba. Y van a hablar de algo que también va a parecer muy vinculado a este concepto del eterno retorno, que es el tema del hilo rojo de las llamas gemelas, las almas gemelas, que está muy vinculado al concepto de reencarnación.
y de esto de, también el déjà vu, por ejemplo, ¿no? De sentir como que algo antes ya fue vivido, como que alguien ya lo conocíamos, ¿no? Estas situaciones que se pueden dar con cualquier situación, no necesariamente romántica en nuestra vida, donde decimos, uy, esto yo ya lo viví, o conocemos una persona y decimos, me parece que te conozco de toda la vida o haberte conocido antes, ¿no? Estas situaciones que se les llama ahora en todo lo que sería la corriente de la New Age, se les llama fallos de la Matrix, ¿no? Eh, como para explicar estas situaciones puntuales. De hecho, en Matrix ocurre un déjà vu y cuando ocurre en la primera película, Neo cuenta que tuvo un déjà vu y creo que es Trinity o alguien del grupo le explica que eso es un fallo de la Matrix, que cuando hay un déjà vu es un fallo de la Matrix. Bien, bueno, entonces vamos a ver estos diálogos en todas las series que seleccioné o explicados de diferentes maneras, ¿no? Ella empieza a pensar que esto ya pasó, el bucle que vimos en el Uroboro al principio, ¿no? En ese relieve del Uroboro. Yo siento que esto ya pasó, es un bucle, ¿no? Está volviendo a vivir algo que ya vivió. Y como que pudiera volver a pasar, porque los bucles ocurren una y otra vez, como dije, hasta tanto realicemos ese proceso de aprendizaje que nos permite evolucionar a otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, va a estar hablando de esto, que si lo pensamos en el contexto de la serie no tiene sentido, como dije. Bien, como si hubiera pasado miles de veces, le dice inclusive, ¿no? Muchísimas veces. Y a ella se le ocurre una opción. ¿Cómo escapar de esta simulación? Bueno, rebelarse, ir contra lo establecido, ir contra lo que la mente te indica, ¿sí? Entonces le sugiere este personaje, ella, al otro personaje que hagan eso, que se rebelen. Fíjense cómo lo va a simbolizar luego, ¿no? Perdón, me fui para el otro lado. No, ahí va. Bueno, primero la mano, ¿no? Esta mano la vamos a ver en Matrix, la vamos a ver en El juego del calamar, en Mr. Sunshine, en un montón de series, la mano extendida mostrando el número 5 que tiene que ver con, ahora la vamos a ver en Matrix en un ejemplo, con eh, enfrentar la realidad e ir más allá de los 5 sentidos, ¿no? De lo que me indican mis sentidos, de lo que aprendí, del adoctrinamiento que tengo incorporado. Bueno, acá aparece ese símbolo y ella le dice, hay que saltar el muro. El muro simboliza la muerte, lo hemos visto en otros videos, así que de lo que le está hablando es que hay que dar además ese salto de fe, ¿no? Como cuando Neo se tira al abismo desde la azotea del edificio. Hay que ir en contra de lo establecido, hay que confiar, hay que lanzarse al vacío, es más o menos lo que le está diciendo. Bien, bueno, fíjense que cuando van a saltar el muro aparece el símbolo de la escalera. La escalera simboliza, si quieren pueden verlo en otros videos míos, el ascenso espiritual, ¿sí? Así que bueno, van a subir una escalera, ¿sí? O sea que están realizando un ascenso espiritual, una evolución espiritual. Y fíjense cómo por debajo empieza a subir un piso, ¿no? Que se dibuja como una realidad virtual, como una trama, como un patrón de realidad virtual y los empieza a perseguir, como a querer consumir. Cuando llegan arriba, va a aparecer el tiempo, ¿sí? El ciclo, 274 simulaciones completas. Va a aparecer este tema, esta situación del ciclo que se reitera, porque ellos logran hackear esta simulación. Y entonces se van a desintegrar, o sea, se van a unir con el todo. Esto también lo podemos ver en el final de Dark, cuando los dos personajes principales vencen, o sea, se van contra lo que se espera y del mismo modo que acá se desintegran y se unen con el todo, o sea, el regreso a la fuente del que hablé al principio, hace un ratito. Fíjense como Neo también, cuando Neo empieza a tomar poder en la Matrix, ¿no? Cuando empieza
a entender cómo funciona la Matrix y la puede hackear, va a aparecer la mano de él extendida, en este caso frenando las balas, ¿sí? De nuevo, aludiendo a esto de la ilusión de los 5 sentidos, ¿no? Ya lo domina porque puede ver el patrón, porque puede ver el código y puede ver más allá de los 5 sentidos, que son los que nos limitan en la percepción de la realidad, ¿sí? Bueno, Matrix va a ser muy literal para contar esto de la simulación, de la programación, de que estamos en una especie de realidad que está programada, que está plantada para nosotros y van a hablar del código, van a mostrar esto de cómo hay una realidad virtual, ¿sí? Cómo la realidad virtual mezcla, perdón, con la realidad. También lo pueden ver hice un video de Tron que también cuenta lo mismo, es la misma historia, pero bueno, contada con otro argumento. Tron también va a contar lo mismo, donde el personaje principal va a entrar en una realidad virtual y desde ahí va a determinarse lo que pasa en la 3D. Bueno, están vinculadas las dos realidades, es muy similar a lo que es Matrix. El argumento es otro, pero cuenta lo mismo. Simbólicamente está hablando de lo mismo. Bueno, esto es Dark, ¿no? Va a aparecer, por supuesto, el Uroboro, porque todos los personajes están vinculados entre vidas, se van volviendo a encontrar en las diferentes vidas, ¿sí? Entonces, bueno, el símbolo del Uroboro obviamente va a aparecer. Y van a hablar de esto, de que se conocían de otras vidas, no lo recuerdan, pero el espíritu, el alma sí lo recuerda, ¿sí? No lo recuerdan desde la racionalidad, por lo que ya vimos en la serie anterior, que cuando nacemos olvidamos todo, por eso se llama el líquido que nos contiene en el útero femenino, líquido amniótico, ¿no? De amnesis, el olvido, ¿sí? Y va a hablar de esto del determinismo. Dice, nuestras acciones no son libres porque nuestros deseos tampoco lo son. ¿Por qué? Porque está corriendo esta programación por debajo nuestro sin que nosotros seamos conscientes de que esto ocurre. Bueno, le va a hablar del tema de las llamas gemelas, ¿no? Esto que ya hablé de que aparece esta persona que es la que nos va a llevar al ascenso espiritual, porque nos va a enfrentar con digamos, nos va a enfrentar con nosotros mismos, digamos, ¿sí? Con nuestro conocimiento interior, nos va a llevar a ciertos cuestionamientos que van a terminar en una evolución espiritual forzosa para todos nosotros. Bueno, esto es lo que le está contando este personaje, que es el mismo en el futuro, a el personaje principal de la serie. Y él se lo va a contar a su llama gemela, digamos, ¿no? A ella le va a explicar esto. Y también vamos a verlo en Cloud Atlas, donde todos los personajes y todas las situaciones están conectadas. Y fíjense lo que dice la presentación de la película, la promoción. Dice, todos buscan liberarse. Cloud Atlas, la red invisible, porque no la podemos ver, esta programación no somos conscientes de ella. Y le dice, todo está conectado, o sea, el azar no existe. De hecho, en esta serie es en la que más claro queda que el azar no existe y esto de que Dios o el universo no juega a los dados, nuevamente el uroboro en un dispositivo, el ciclo, ¿no? En este caso en forma de elipse, donde no hay un principio y un final. Y como dije, en esta serie va a quedar muy claro desde el diálogo, porque es muy explícito, esto de las conexiones intervidas. Ya lo vimos, hice un video de Cloud Atlas, pero bueno, lo traje para vincularlo con este concepto también. Nos dice, nuestras vidas y nuestras decisiones. Cada encuentro lo mismo que acaban de decir en Dark, ¿no? Sugiere una nueva dirección potencial. Acá aparece el concepto de libre albedrío, o sea, si bien hay una programación que corre por debajo, tenemos la decisión, ¿sí? Nosotros en todo momento decidimos si evolucionar y elevar el nivel de conciencia o no, o seguir en el bucle infinito. Hasta tanto no elevemos el nivel de conciencia, vamos a seguir en el bucle, en la rueda de Sansara. Y va a decirlo explícitamente, nuestras almas se encuentran una y otra vez en diferentes vidas, diferentes eras, y habla de la reencarnación, dice, estas fuerzas comienzan mucho antes de nuestro nacimiento y continúan luego de que perecemos, porque el alma es eterna, va a volver a encarnar. Nuestras vidas no son nuestras, lo dicen diferentes partes de la película, es muy reiterativo en este concepto de la reencarnación.
y de los vínculos del hilo rojo de las almas que, bueno, saben que en todas las teorías reencarnacionistas es el mismo grupo de almas que vuelve junto para realizar los aprendizajes, ¿sí? Dice, estamos unidos a otros en el pasado y el presente. O sea, acá lo dice bien explícitamente. Ellos se reconocen cuando se miran los personajes, esto de que los ojos son la ventana del alma, cuando conectan con la mirada ahí es cuando se da el reconocimiento, ¿no? Y lo podemos ver también en la película El efecto mariposa, porque ¿cómo aparece presente el tiempo en esta película? O sea, el Uroboro, el ciclo, la rueda del samsara, aparece presente porque él viaja en el tiempo, la excusa es que quiere resolver un conflicto, entonces vuelve a su niñez una y otra vez para cambiar una situación que desencadena todo el conflicto que él vive en su primer vida. Entonces vuelve una y otra vez, bueno, y cada vez su destino termina siendo peor, porque en realidad quiere resolver el conflicto en otro, en el pasado, digamos, ¿no? En lo que ya pasó y no en el presente. Entonces, bueno, la trama es eso, él va volviendo al pasado, entonces el concepto de tiempo, Cronos, el simbolismo de Cronos está presente ahí, en esto, en esta situación de que él viaja en el tiempo, ¿sí? A la niñez, se va, y esto de volver a conectarse con las mismas almas, ¿no? Aparece, obviamente, en partes del argumento, como velado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, él pone un mensaje, ¿no? Volveré por ti, o sea, voy a volver a encontrarte. Y, bueno, finaliza en realidad esta película cuando él se decide a hackear a su destino y dice, bueno, listo, o sea, renuncio a cambiar mi destino, que sea lo que sea, y se le va a dar una sincronicidad, que es que en realidad, por más que él va a ir en contra de su destino, va a quemar todo, va a decir, bueno, basta, ¿no? No quiero más esto, no quiero saber más nada de esto porque cada vez el futuro se presenta peor. Igualmente va a aparecer entonces el determinismo poniéndole de nuevo la misma situación por delante, ¿sí? Mostrándolo como el cruce con esta persona, que es su llama gemela en realidad en la película, por más que él ya renunció a resolver esta situación con ella, que es la que se daba en todo el argumento de la película, cuando se niega totalmente a resolverla, nuevamente, ¿no? El destino, esto del determinismo se la vuelve a presentar en el camino y bueno, así termina la película. Así que bueno, entonces el símbolo del Uroboro es el tiempo cíclico, el tiempo que fue implantado, esa programación que está corriendo por debajo nuestro, que como dije, uno la puede empezar a ver como un patrón cuando hace foco en los números. En Matrix nos lo muestran haciendo que Neo y los personajes vean el código. El código es esto, es la programación que corre por debajo. Cronos, que es el símbolo del tiempo, el tiempo cíclico, no como una línea de tiempo, como nos cuentan en el colegio, que nos dibujan un vector hacia adelante, sino como un ciclo eterno. Y la sincronicidad, que sería esto, sería cuando existe esa conexión acausal entre dos situaciones que supuestamente nosotros le decimos coincidencia, pero que no lo es parte de esta programación, de esto que está determinado, ¿sí? O sea, el destino. Bueno, espero que les haya gustado, me pueden dejar comentarios, les mando un beso.